vamos a bajar la guardia. Es que este monstruo no lo va a ganar a nosotros, lo que nosotros tenemos que ganar. No, le va a quitar la vida a miles, a millones de personas. Usted apoya la minería, no me venga a decir que es cristiana. Usted podrá hacer cualquier cosa menos cristiana. En ese recorrido que estamos haciendo en Morazán, nos encontramos en un punto muy pero muy importante, y es que está marcado también por la historia de nuestro país. Estamos en el Mozote, como ustedes lo pueden ver al fondo, pero nos encontramos con Don Cruz para hablar también de esos impactos de la minería metálica en nuestro país, y más cuando estamos hablando que el Mozote ha sido también muy dañado, muy golpeado desde nuestra historia, ¿verdad? Desde un conflicto armado, y cómo se ha venido en un abandono, donde todavía persiste la impunidad. Y hoy que hablamos sobre esta ley, ¿qué significa para la comunidad del Mozote? Don Cruz, hablar sobre minería metálica. Pues honestamente para nosotros como comunidad y como representantes de víctimas, es lamentable de que, bueno, en aquellos tiempos fue una cuestión de un conflicto armado, y que quien pagó la mayor parte pues fue la población civil. En este caso, pues nuestra apreciación en cuanto a la minería, creemos y lo entendemos de que es una situación bastante similar, nada más con otros criterios, pero la verdad es que entendemos de que estos proyectos son de muerte. Yo ya he tenido la oportunidad de poder ver los efectos que hace esta cuestión de la minería, y pues lamentablemente son aguas que no se pueden utilizar, y ya hace 50 años que todavía la estaban utilizando así artesanalmente. Pero la verdad es que eso viene a ocasionar una situación complicada para las comunidades, porque en esta cuestión no solo es una persona la que sale afectada, sino que son todos, y nosotros creemos y pensamos en las creaciones que vienen, porque esto no es para unos 10 años, no, esto continúa, pasa hasta 1000 años, y eso siempre continúa. El veneno queda pues filtrado en la tierra, y ahí está poco a poco afectando a todo mundo, y después son las enfermedades. Lamentablemente eso lo dicen que son minerías verdes, eso es mentira. Es que hay varios impactos, Don Cruz, y más cuando estamos hablando de esta comunidad. Al fondo tenemos un monumento que significa mucho para ustedes, donde hay muchas víctimas que hasta la fecha todavía se mantiene impune, no se conoce, ¿verdad?, la realidad de lo que pasó en nuestro país. Y hoy, pese a todo esto, este Estado, este gobierno que tenemos implementa una ley sin consulta popular, y se aprueba en un par de horas. ¿Qué es lo que le viene para las comunidades? ¿En qué han pensado ellos que va a ser para las comunidades? El problema es que, según lo que nosotros entendemos también, estos proyectos son solo para cuestiones de obtener grandes ganancias, y no se le toma en cuenta a la pobrería. La pobrería siempre va más abajo y recibiendo todos los impactos negativos por todas las prácticas que se hacen. Por ejemplo, aquí ya tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en aquel tiempo, ahora todavía no hemos logrado obtener lo que siempre hemos estado exigiendo, que es la justicia. Lamentablemente se mantiene ahí la impunidad, y esto no solo de un gobierno, es el Estado en sí, que ya por años nosotros hemos estado exigiendo justicia, pues hasta los momentos. Lamentablemente ya murieron más, casi los 200 de víctimas de primer grado, y no lograron conocer justicia de todo. Se le sigue negando la justicia. Se nos sigue negando, y cada día más, y con intenciones también ya, o ya con pruebas de que hay una intención de borrar lo que es la memoria histórica, que es muy importante para las comunidades y las nuevas creaciones que vienen. Y en este recorrido que estamos haciendo nos encontramos en el río Sapo, un lugar muy hermoso por sus colores y por la abundancia de agua que tenemos acá, pero también por su historia. ¿Qué implica o qué costó también? ¿Qué es lo que vio este río durante un conflicto armado, durante su historia? ¿Qué es lo que pasa en Morazán? Y hoy, sobre todo, cuando estamos hablando de minería metálica,
cómo este río se va a impactar con todos estos problemas que tenemos. Sebastián, qué gusto tenerlo acá y poder hablar sobre este lugar. Háblenos sobre este bello lugar en el que nos encontramos hoy. Bueno, el río Sapo es uno de los ríos menos contaminados en El Salvador. Pretendieron hacer una presa, lo evitamos. El ejército durante la guerra quiso botar el puente, solo lo agochó de una punta. Eso es parte de la historia. ¿El por qué Río Sapo? El río Sapo, su nombre es a raíz de que aquí en los meses de marzo-abril hay una fiesta de 7 clases de anfibios. También porque en esta zona hay una planta que se conoce como planta del sapo. Por eso es ahí el origen del río y la importancia que tiene para los habitantes del norte de Morazán, porque aguas abajo, pues la gente hace uso para regadillos, para ganado, inclusive para usos domésticos. Muchas comunidades utilizan esta agua para tener un recurso dentro de sus hogares. Por supuesto, todo lo que es la guacamaya, la parte de Volcancillo, el Zapotal, el Cerro Pando, Poza Honda y las mesas, toda esa parte de esas comunidades hacen uso de este río y también aguas arriba. Muy importante eso, Sebastián, y qué bonito también encontrarnos aquí, y es que hablar sobre un tema que hoy está en auge, sobre minería metálica, también estamos hablando de los impactos para este río y para todas las conexiones que tiene acá en Morazán. Lo que también sucede, dicen por ahí, no lo digo yo, lo escuché, que cuando la estupidez gobierna, la inteligencia y la intuición están en peligro. ¿Entiendes? Y el proyecto de la minería es uno de los daños que va a recibir el país. También el régimen de excepción es un proyecto de muerte. Recortarle a salud y a educación, eso es muerte. Hacer una moneda que al final solo benefició a unos cuantos, también es muerte. Y el tema de la minería, ¿a quién le va a beneficiar? Ya sabemos a quién, por eso dicen los guaraguaos que no te dejes de engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. ¿Ya? Y luego diría Ricardo Arjona, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode. ¿Verdad? Entonces yo diría que ese proyecto de muerte, pues claro, usted sabe que siempre el poder económico es el que se beneficia de todo eso. Y en ese recorrido que estamos haciendo para conocer sobre los impactos de la minería metálica en nuestro país, nos encontramos en el distrito de Perquín, en el departamento de Morazán. ¿Qué es lo que sucede acá? Y también cómo se trae esta lucha y cómo lo está haciendo también, cómo se hace desde la iglesia. Y es que por eso tenemos al Padre Rogelio. Padre, qué gusto poder compartir con usted un tema muy importante para nuestras comunidades. Sí, ciertamente es un tema sumamente importante para las comunidades, incluso las comunidades de Morazán. Se ha señalado al departamento como un departamento que tiene muchos lugares donde la minería podría cuajar. Estamos un poco a la expectativa de lo que va a pasar. Y hay mucha inseguridad en la población respecto a esto, ¿no? Pero también hay deseo de luchar para detener ese proyecto del señor Bukele. Cuando se implementan leyes como la minería metálica, ¿cómo le impacta a la comunidad? ¿O qué nos queda a nosotros en las comunidades para poder defender y seguir resistiendo ante esas amenazas al medio ambiente? Pero quisiera decir antes algo sobre Bukele. Bukele es un tipo que ya tiene muchas colegas. Aquí en un artículo leo que los nombres de estos colegas que tiene: Milei,
Meloni, alguno Netanyahu, no sé si lo pronuncio bien, el presidente de Israel, Trump, Bolsonaro, Orbán. Bueno, todos estos están ya con otro pensamiento. Estamos como que queriendo pasar de un mundo a otro mundo. Entonces vamos a tener que ver cómo podemos vivir en un mundo así, que no va con nosotros, no va con nuestros principios, no va con nuestros sueños. ¿Qué vamos a hacer? Y que nos dan a la par de las comunidades. Ya. Y con las comunidades, bueno, y con este tema de la minería metálica, con las comunidades nosotros tratamos de tener una relación muy amena con las comunidades, no de choque, porque muchos de estas comunidades, o varios de estas comunidades, se han pasado también al partido del gran jefe, del Bukele. Pero se viene también, padre, revictimizando a esas comunidades que vienen durante un conflicto armado, que vienen también con problemas de negación a una historia que se tuvo, ¿verdad? Se nos niegan también lo que ha pasado con las masacres y hoy se implementa una ley que es de muerte, ¿verdad? Y que es señalada técnicamente y científicamente que esto no se puede dar en este país. Entonces, ¿qué se pretende o qué es lo que busca este gobierno? Bueno, este gobierno, a ver, que con la minería metálica lo que busca es enriquecerse él y la familia de él. Ya está claro que su familia no está sufriendo, su familia está progresando. Entonces es el clan Bukele, lo que quieren es beneficiarse, enriquecerse. ¿Y lo pueden hacer con la minería metálica? Y yo creo que él debe tener algún convenio con los grandes empresarios. Mientras ellos se benefician, padre, nosotros en las comunidades, ¿qué nos queda? Sí, ese es el problema y nosotros en las comunidades tratamos de tener plática con la gente, reflexión con la gente para que la gente entienda que esto no es el camino. ¿Y cree que con esta ley de la minería metálica va a haber desalojos, va a haber amenazas, va a haber intimidación por quitarte tu casa, tu derecho a esta vivienda por obtener lo que ellos están buscando? ¿Vivimos o podemos vivir solamente con el oro, que es esencial, o con el agua también que nos mantiene? Es que ese es el gran problema, porque ya si nosotros vemos, si tenemos una ley de expropiación, está claro de que si en mi terreno hay algún metal de que le sirve a las grandes empresas que no son ni de aquí de El Salvador, pues lamentablemente va a ser desalojado de ahí y también los dejan los demás, que lo que los dejan es ya la contaminación del medio ambiente y también nosotros ya en la cuestión del agua, que es lo más principal para todos. Creemos de que esos son cuestiones de que si hay una ley, lamentablemente vamos a tener que sufrir las consecuencias. Don Cruz, ¿qué nos dice la historia también frente a las luchas y el resistir ante ese tipo de problemas? Lamentablemente, como también ya tenemos la otra parte, y que es normal de que la gente pueda decir algo lo que no le gusta. Cuando hay libertad de expresión, es bueno porque allí la gente dice las cosas y no está con el miedo de que va a ir a parar a la cárcel. Una de las cosas, ahora tenemos ese problema, ahora no podemos decir mucho porque, bueno, los acusan de otra cosa y ahí vamos. No hay derecho a la defensa. Son cosas de que eso son las violaciones a los derechos humanos, a los derechos de cada uno de nosotros. Don Cruz, para cerrar, sabemos de qué es lo que impacta, ¿verdad? O cómo vamos a quedar afectados con el tema de la minería metálica. Pero yo le pregunto, ¿esas afectaciones solo nos van a afectar a nosotros que vivimos en las comunidades o también a esas personas que levantaron la mano y que apretaron ese botón para aprobar esta ley? Lamentablemente esto es para todos. Todos vamos a salir afectados. Lamentablemente no lo pensaron a tiempo. Ahora es tarde porque la cuestión está aprobada y en camino. Lamentablemente ese es lo que tenemos. En una frase, ¿usted por qué resiste ante esta ley de minería metálica?
Porque yo estoy centrada en esta cuestión de pensar por los demás. O sea, si no es necesario de que alguien sea académico, tenga un estudio, nada de eso, si tiene el sentimiento para los demás, eso es lo importante para luchar por los derechos humanos, porque estos son derechos que están siendo violentados. Estas amenazas que ustedes están percibiendo y que hablemos sobre el río Sapo, donde hay comunidades que todavía se abastecen de este, ¿cómo se van a ver afectados con todo eso? ¿Quién les va a apostar a ustedes una agua segura, un medio ambiente sano y tener salud sobre todo? Bueno, hay que ver lo que ha pasado en los ríos de San Sebastián, ahí por Jocoro, pues, ¿verdad? Y si la minería metálica fuera desarrollo económico para la gente que habita en esos lugares, ¿por qué esa gente no es millonaria? ¿Ah? Si lo que tienen allí es un río contaminado, como que fuera más feo que la Coca-Cola, el agua, ¿verdad? Entonces no, querido pueblo salvadoreño, no nos dejemos engañar, que no nos apendejen tan fácil, hay que pasarle el escáner. Lo que sucede, ¿sabe qué? Hay mucho ruido y ese ruido no nos deja escuchar lo que debemos de escuchar, ¿entiende? O sea, necesitamos escuchar al vecino, necesitamos hablar con nuestra familia, ¿qué es lo que nos conviene, pues, como país? Minería metálica, creo que no nos conviene. ¿Por qué dice no a la minería metálica? Porque hoy también decide luchar contra estos proyectos de muerte y defender la vida. Fíjese que le voy a contar una pequeña anécdota. En una ocasión había un partido político que me dijo a mí que me fuera como diputado. Y le pregunté, ¿por qué quieres que yo sea diputado? Porque tú hablas en contra del gobierno. Error, le dije. Yo no estoy en contra del gobierno. Estoy en contra de las acciones que está haciendo el gobierno y de la forma en que están gobernando a la gente. Yo no quiero ser comparado con un endeble y desnutrido coeficiente intelectual de los diputados actuales. Porque así dice la gente del Banco Mundial, que el coeficiente de los actuales diputados dice que no da para mucho. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo lo que no está bien? Estamos claros que eso va a molestar a alguien, pero yo espero que apelo a la racionalidad y a la humanidad de los actuales diputados y del presidente a que reflexionen sobre lo que le están haciendo al país. Así es. Sebastián, hablar sobre el tema de la minería metálica es hablar sobre estos impactos, ¿verdad? Lo que vamos a perder, lo que tenemos en nuestra comunidad y por lo que se sigue luchando en esos territorios. Y es que Morazán cuenta con 5 minas en abandono, que eso también genera un impacto o una incertidumbre. Para cerrar, Sebastián, el tener eso ahí, que todavía no se dice mucho sobre ello, ¿qué les genera a estas comunidades? Pues con más razón. Ya tenemos la experiencia del daño que eso causa y el ser humano es el único que puede recapacitar sus acciones y la conciencia de alguien puede llevarlo a una acción. Así que no nos perdamos. Los viejitos le llaman corazonada, pero científicamente se llama intuición. Debemos de hacerle caso a la intuición, que en estos momentos lo que está pasando alrededor de nuestra casa común, que se llama planeta. Casi por milagro, este librito ha llegado a mis manos. Industria minera de oro, de una investigadora, Katia Enríquez. No conocía. Este librito tiene más de 20 años. Okay. Más de 20 años. Y en las conclusiones va diciendo lo siguiente. 1. La minería metálica está agotando fuentes de recursos no renovables. 2.
Debido a la alta densidad poblacional en este país, la mayoría de población se vería afectada por los impactos de la minería. La minería utiliza cantidades exorbitantes de agua, compitiendo con el consumo humano y poniendo en riesgo la reproducción de la vida. La minería metálica, al destruir hábitats, atenta directamente contra la biodiversidad de los países. Y por último dice, los excedentes que son generados por la minería se van del país, beneficiando a las economías internacionales. Además, estos excedentes tienen como contraparte un legado de contaminación y destrucción en las zonas y países de donde se extrae el mineral. Bueno, esto se ha dicho hace 20 años. Y hoy se retoma en este 2025 a partir de una ley que se da sin una consulta popular. Padre, yo le pregunto a usted, desde la iglesia y usted que está al frente también de estas comunidades, que es una cabeza para ellas, ¿por qué resistimos ante estas amenazas de la minería metálica? Ante estas amenazas que ya las está leyendo aquí en este comunicado y en este libro que muy bien lo dice. Sí, estamos haciendo una lucha para que la gente no tenga que sufrir todas estas consecuencias de este proyecto y para que la gente pueda seguir haciendo su vida cada vez mejor, ¿no? En esta lucha siempre hemos estado y esta lucha sigue, pero resulta ahorita muy difícil porque el poder se ha dejado en este señor Bukele, ¿no? Él tiene todo el poder, tiene la última palabra en todo, él tiende a imponerse. Bueno, no sé si va a ceder ante tanta reacción que ha podido ver y apreciar. Hay una reacción tremendamente fuerte contra la minería metálica. Y no habíamos visto esta reacción cuando Bukele poco a poco se iba haciendo dictador. No se veía esta reacción, pero ahora como que la gente ha despertado. Y no solo la gente, la iglesia ha despertado, porque la iglesia, refiriéndome a la jerarquía, estaba en un sueño interminable, una iglesia dormida, pero gracias a Dios ha despertado y ha tomado una posición muy firme respecto a la minería metálica que no queremos para nuestro pueblo. Padre, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta postura desde la iglesia también, de lo que se tiene acá en Perquín, la lucha, la resistencia de estas comunidades, y que muy bien lo decía el Padre, se encuentra amenazado porque este departamento cuenta con 5 minas abandonadas. ¿Algo puede suceder? ¿Y qué es lo que puede pasar? Esto es parte de lo que estamos haciendo en el recorrido de los impactos de la minería metálica en nuestro país, y hoy desde el departamento de Morazán.